No comprenderé, es mi Jesús que mora en mí, pero sí sé, y es verdad, que mi Dios es real porque lo siento en mi ser. Romanos 1, 16 y 17. Vamos a leer. Dice así: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Oremos. Señor Dios Todopoderoso, te rogamos tu bendición, que tu Espíritu Santo nos ilumine para poder comprender lo que tu palabra nos quiere comunicar en esta mañana. Te lo rogamos, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Tomen asiento, hermanos. Ya se ha leído una reseña de la Reforma Protestante del siglo XVI, pero hay que mencionar que el cisma vivido en el siglo XVI no es el primer cisma que experimentó la Iglesia cristiana en su historia. Hubo otro grande antes, en el año 1054, cuando se dividía la Iglesia Católica Romana de la Iglesia Ortodoxa. Pero esa división fue debido a disputas de poder, discusiones acerca de la autoridad del Papa y un tema bastante político. Pero a diferencia de aquello, la Reforma del siglo XVI pasa por un tema teológico. ¿Cuál es el problema teológico que apareció o que pusieron en tabla los reformadores? Es una doctrina muy importante para nosotros como evangélicos, que es la justificación por la fe. ¿De qué se trata de esto? La disputa era de qué forma el hombre es justificado delante de Dios. Por un lado, había quienes sabían el hombre es justificado por medio de sus obras y por medio de su fe. Por otro lado, surgieron los reformadores que decían, no, el ser humano es justificado delante de Dios única y exclusivamente por su fe en Jesucristo. Y así llegamos a este texto que acabamos de leer. El apóstol Pablo escribe la carta a los romanos aproximadamente en el año 57, en su tercer viaje misionero. Es una iglesia que no se sabe bíblicamente quién la fundó. Lo más probable es que los hermanos, los judíos que venían de Roma, que estuvieron el día de Pentecostés, que experimentaron esa bendición, después cuando retornaron a su ciudad, fundaron esta iglesia. Es una de las pocas iglesias del Nuevo Testamento que no fundó directamente el apóstol Pablo. Por eso es que Pablo estaba tan interesado en enseñarles, exponer el evangelio a esta iglesia. De hecho, no hay ningún otro escrito como la carta a los romanos donde se expone sistemáticamente lo que es el evangelio, lo que es la justicia por medio de la fe en Jesucristo. Y dice Pablo, porque no me avergüenzo del evangelio. Habitualmente asociamos la palabra que se tradujo al español como vergüenza, como lo entendemos nosotros, sentir vergüenza de algo, de avergonzarme de algo, de una persona, de mi condición. Pero la verdad es cuando examinamos la palabra griega que se traduce como vergüenza, también puede traducirse como ofensa. Así que bien podemos entender a Pablo diciendo, yo no me ofendo del evangelio. ¿Será posible que el evangelio ofenda a personas? ¿Qué es lo que dice el evangelio? El evangelio dice, el ser humano está condenado, está muerto en delitos y en pecado. Y la única esperanza es por medio de la fe en Jesucristo. Ese mensaje del evangelio efectivamente ofende a muchas personas. Hay personas que confían en demasía en su capacidad propia, en su ética, en su moral. Alguien puede decir, yo cuando me muera iré al cielo. ¿Por qué? Porque yo no he hecho nada malo, no he matado a nadie, no le he robado a nadie, y confían, ponen su esperanza en su ética personal. Por lo tanto, si a esta persona le decimos, tu ética personal no te va a salvar, lo único que te salva es Jesucristo, esa persona se va a ver ofendida. Por eso Pablo dice, yo no me ofendo del evangelio, o no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo el que cree, judío primeramente y también al griego. Lo que está diciendo Pablo acá, que judíos como griegos, es decir, todo ser humano, independiente de su raza, de su nación,
necesita del Evangelio para poder ser salvo. Y luego prosigue, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe. Si la discusión era cómo un hombre puede ser justificado delante de Dios, es imperativo que entendamos entonces qué significa la justicia de Dios. ¿Qué significa ser justo delante de Dios? Y la respuesta la encontramos en el Antiguo Testamento. Deuteronomio capítulo 6 dice: seremos justos delante de nuestro Dios cuando obedezcamos todos sus mandamientos y los guardemos y los pongamos por obra. Así que bíblicamente el concepto de justicia está asociado a una obediencia completa a los mandamientos de Dios. Cuando Dios te manda justicia, nosotros está demandando obediencia absoluta a sus mandamientos. Ahora la primera pregunta: ¿hay alguno de nosotros que sea justo en el concepto bíblico de cumplir todos los mandamientos de Dios? Por supuesto que no. El propio apóstol Pablo da respuesta en Romanos capítulo 3, dice: no hay justo ni aún uno solo, no hay quien haga lo bueno, no hay quien busque a Dios, todos se han corrompido a una. Después de la caída de Adán en el paraíso, todos sus descendientes están bajo esta condición de pecado. Por lo tanto, no hay nadie que sea justo en sí mismo. Por lo tanto, si Dios es un Dios justo y castiga el pecado y castiga la maldad, significa que el ser humano está ante un gran problema. Es una verdad terrible reconocer que Dios es justo, porque yo no lo soy, ninguno de nosotros es justo. Por lo tanto, si Dios es justo y ha de ejecutar su juicio contra nosotros, tendría que en la justicia de Dios arrojar a cada uno de nosotros en el infierno. ¿Por qué? Porque transgredir el más pequeño mandamiento de Dios amerita el infierno. Ya lo dice Jesús en el Sermón del Monte, capítulo 5. Cualquiera que llame fatuo a su hermano es digno de las llamas del infierno. Por lo tanto, una persona puede decir: sí, yo no he matado a nadie, no he robado a nadie, pero el más pequeño pecado, la más pequeña infracción de los mandamientos de Dios, el juicio de Dios corresponde para ti el infierno. Esa es la realidad de la humanidad. Pero dice que la justicia se revela por medio de la fe. ¿Fe en qué? Fe en Jesucristo. Dijimos que no hay ningún ser humano justo. La verdad, sí hubo uno justo. Ese fue el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo es el único hombre que obedeció íntegramente todos los mandamientos de Dios, toda la palabra de Dios. Así que alguien puede decir: pero yo fui salvado, yo soy un pecador y yo no voy al infierno, yo fui salvado por la gracia de Dios. Sí, fuiste salvado porque hubo uno que pagó el precio por ti. Cuando el Señor Jesucristo, siendo un hombre perfecto, sin pecado, justo, fue a la cruz, Él cargó con nuestros pecados. Él en la cruz pagó el precio que nosotros teníamos que experimentar en el infierno. Por eso el credo apostólico formulado en el siglo II dice que Jesucristo descendió a los infiernos, expresando que Cristo en la cruz experimentó el tormento que nosotros merecíamos recibir en el infierno. Y somos justificados por Cristo por medio de la fe. Solo por medio de la fe en Jesucristo, esa justicia perfecta de Cristo nos es imputada a nosotros. Hemos sido justificados por Dios por medio de la fe. Así que Dios ya no nos ve como condenados pecadores miserables, nos ve como justos, pero no por nuestras obras, no por nuestra justicia, no por nuestra capacidad, sino que por la obra de Cristo en la cruz. Así es como una persona nace de nuevo. Efesios 2, versículo 1 dice que estábamos muertos en delitos y pecados y Él nos dio vida. Si nosotros estamos muertos y Cristo nos dio vida, ¿de qué forma recibimos esa vida? Por medio de la fe en Jesucristo. Esa es la esencia del Evangelio. Acá Pablo destila la esencia del Evangelio. Y en la esencia del Evangelio, la que fue un estandarte durante la Reforma Protestante. La justicia solo por la fe y no por obras humanas. Ahora, ¿por qué continúa diciendo? Como está escrito, más el justo por la fe vivirá. Como está escrito, porque ya estaba escrito en el profeta Habacuc, esta misma frase: el justo por la fe vivirá.
Acá Pablo lo repite en Romanos y luego lo repite en Gálatas y aparece también en la carta a los Hebreos. Es un mismo texto que aparece 4 veces en las Escrituras. Si aparece 4 veces es porque es algo tremendamente importante y central. De hecho, Martín Lutero dijo, la doctrina de la fe, justificación por la fe, sostiene a la iglesia. La iglesia se levanta o se sostiene o cae por la doctrina de la justificación por la fe. Juan Calvino dijo que la doctrina de la justificación por la fe es para la iglesia semejante como lo es la bisagra a la puerta. La puerta gira en torno a la bisagra. Así también la iglesia se sostiene en torno a la doctrina de la justificación por la fe. En el momento que dejamos de creer en la doctrina de la justificación por la fe, quiere decir que estamos confiando en nuestras obras, en nuestra capacidad humana para ganarnos la salvación. Pero eso es totalmente contrario a lo que enseñan las Escrituras. Así que, ¿hay alguien acá que aún no haya experimentado el poder transformador del Evangelio? Pon tu fe en Jesucristo y el Señor te pasará de muerte a vida, te regenerará y te dará vida eterna. Ojo, que experimentar esta verdad de la justificación por la fe no es una cuestión de una vez y para siempre, pues el texto dice, mas el justo por la fe vivirá. Es decir, el cristiano, el seguidor de Jesucristo, tiene que vivir toda su vida en torno a esta verdad, a esta doctrina. ¿Cómo podemos experimentarlo de forma práctica esto? Bueno, una cosa es entender la doctrina de la justificación por la fe con nuestra mente, que puede ser relativamente fácil inclusive, pero mucho más difícil es permitir que esta verdad baje a nuestro corazón y afecte nuestra vida práctica, nuestro día a día. ¿Cómo experimentamos en nuestro día a día esta doctrina de la justificación por la fe? Pues, piensa lo siguiente. Cuando tú has servido a Dios por un tiempo y Dios te ha usado, te sientes contento. ¿Y qué pasa si de repente descuidas tu comunión con Dios? Descuidas la oración, dejas de congregarte, tu corazón se enfría. Y tú tiendes a pensar que Dios se olvidó de ti, que Dios ya no te ama. Pero si tú pones tu atención en que el justo por la fe vivirá, tú tienes que recordar que Cristo murió por ti y Dios te ama no porque tú seas bueno, no porque ores mucho, ni porque leas mucho la Biblia, ni porque vengas todos los domingos a la iglesia. Dios te ama porque tú pusiste la fe en su Hijo Jesucristo. Así que esta verdad de que el justo por la fe vivirá, tenemos que aplicarla en nuestro corazón día tras día. Cuando experimentamos tristezas, angustia, recuerda, Cristo murió por mis pecados. Soy acepto ante el Padre. La paz de Dios es conmigo. Antiguamente la ira de Dios era sobre nosotros, pero ahora el amor y la gracia de Dios es con nosotros. Tienes que recordarte esto cada día. Tienes que predicarte el Evangelio a ti mismo día a día. Porque como hombres y mujeres somos pecadores, por lo tanto es necesario recordarnos día a día este mensaje poderoso, que el justo por la fe vivirá. El tenerlo presente y recordártelo, creerlo, proclamarlo día a día, eso fortalece tu espiritualidad, fortalece tu comunión con Dios. Y así no dependes de tu obra, de lo que haces o dejas de hacer, sino que tu vida está anclada en la fe en Jesucristo. Cuando el Señor Jesucristo experimentó en la cruz el castigo que nosotros merecíamos, fue algo tan terrible para Él. El Salmo 5 dice que Dios aborrece a aquel que hace iniquidad. Y si el Señor tomó nuestras iniquidades y cargó con ellas, quiere decir que Dios el Padre derramó su ira sobre su Hijo Jesucristo en la cruz. Fue algo tan terrible para Él experimentar la ira de Dios el Padre, que clamó el Señor Jesucristo: Padre mío, ¿por qué me has abandonado? Claro, porque fue algo terrible lo que Él experimentó en ese momento. Experimentó el castigo de nuestros pecados, algo que nosotros nunca vamos a experimentar ni vamos a entender. Es algo que vivió el Señor Jesucristo en la cruz. Cuando tú crees eso y te lo recuerdas día a día, estás viviendo por la fe, que es el mandato que nos da la palabra de Dios, más el justo por la fe vivirá. Ahora pregúntate, ¿tú eres justo? ¿Por nuestra capacidad, por nuestra obra? No. Pero hemos sido justificados por medio de la fe en Jesucristo. Así que si tu fe está anclada en Cristo, entonces Dios te ve como un hombre justo. El Salmo dice: claman los justos y Jehová los oye. ¿Tú cuando clamas, Dios te oye? Por supuesto que sí, porque te ve como un justo, no te ve como un pecador, no te ve como un impío.
Así que la doctrina que se elaboró durante la Reforma Protestante tiene plena vigencia para nosotros y será así hasta la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Hasta esa época la Iglesia ha de vivir por fe, solo por medio de la fe en Jesucristo. Así que hago un llamado. Si hay alguien aún no pone su fe en Jesucristo, reconozca que es un pecador, que por más que se esfuerce, por más capacidad intelectual que tenga, es imposible para él ganarse la salvación. Solamente poner su fe en Jesucristo. Es verdad que hay personas que se ofenden con esto, como dice Pablo acá. Pero si no das el paso, el final será terrible. Así que hoy en día está abierta la predicación del Evangelio. Comenzó a intensificarse la predicación del Evangelio en el tiempo de la Reforma Protestante. La verdad, la herencia, el legado de la Reforma no es solamente lo espiritual. Hay otro legado muy importante, por ejemplo, las contribuciones que la Reforma hizo a la educación. Antes de la Reforma Protestante, el promedio de alfabetización en Europa era inferior al 10%. Después que aparece la Reforma Protestante, los países que abrazan la Reforma elevan enormemente su nivel de educación. ¿Por qué? Porque los reformadores entendieron que la única forma que el pueblo conociese la palabra de Dios era aprendiendo a leer y a escribir, y no sabían, la gran mayoría no lo sabía. Por eso es que hubo un énfasis en los reformadores en fundar universidades. Juan Calvino funda la Universidad de Ginebra. Cuando los puritanos llegan de Inglaterra a Estados Unidos, fundan la Universidad de Harvard y Princeton, todas universidades fundadas por evangélicos. Así que nosotros como cristianos tenemos esa herencia, ese énfasis en la educación. Cierto que en Chile estamos al debe con eso. Pareciera que nos hemos predicado solamente el aspecto espiritual y el descuidado aspecto como la educación. Pero Dios levante corazones, levante personas, levante jóvenes capacitados y preparados para que sigan también este legado de la Reforma en torno a la educación, porque es un aspecto importantísimo. De hecho, en la reseña se mencionaba que Bernardo Higgins trajo a Diego Thompson a Chile para enseñar a leer a los niños. No crean ustedes que Bernardo Higgins estaba interesado en que se predicara el Evangelio en Chile. Él lo trajo por otra razón. Lo que pasa es que Bernardo Higgins estudió en Inglaterra, en Londres, y él vio la prosperidad que habían alcanzado los países protestantes y quiso que ese progreso llegase a Chile. Por eso trajo un pastor bautista como Diego Thompson a enseñarle a los niños. Y este Diego Thompson enseñaba con la Biblia, con las Escrituras. Así que, incluso Bernardo Higgins puso atención en la herencia de la Reforma. Sigamos nosotros este legado. Motivémonos a seguir adelante como iglesia, a seguir construyendo, a seguir predicando el Evangelio y recordando siempre que el justo por su fe vivirá. Que Dios les bendiga, hermanos.